En el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, el Señor Jesús instituye la cena del Señor. El versículo 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Porque el Señor Jesús quiere que realicemos esta celebración, esta práctica, qué connotaciones tiene para la vida del cristiano, por qué está tan preocupado el Señor Jesús en que realicemos esta celebración. Bueno, tenemos que tener en cuenta la época en la que el Señor Jesús dice esto, y es la época de la Pascua. Versículo 15 de este capítulo, el mismo, el 22, dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y cuando hablamos de Pascua, cuando hablamos de Pesaj, para el mundo judío, no sé, tenemos que necesariamente remitirnos a Éxodo 12, donde Dios instituye la fiesta de la Pascua que tenía que ver con la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de manos de Faraón. Entonces, la Pascua simbolizaba la liberación de Egipto, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Era liberación. Si buscamos sinónimos, decimos Pascua, liberación, salvación, redención, omisión, porque la Pascua lo que hacía era omitir, ¿sí? Omitir, pasar por alto los pecados de las personas, en este caso los que habían pintado el dintel de sus casas con la sangre del cordero que habían sacrificado para celebrar la Pascua. Bien, entonces el Señor Jesús elige también esta fecha y acá instituye la cena del Señor. ¿Pero por qué? ¿Y por qué tenemos que celebrarla nosotros? Bien, si nosotros prestamos atención al Antiguo Testamento, vemos que a lo largo del Antiguo Testamento, a partir de lo que es el Éxodo, Dios le ha recalcado mucho, ha hecho mucho hincapié en que el pueblo de Israel no se olvide de quién lo había liberado de Egipto. Siempre le decía, Deuteronomio 6:12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. No te olvides de quién te sacó de la tierra de Egipto. Siempre le está recalcando eso de manera continua, porque el pueblo se olvida pronto. Recordemos el episodio del becerro de oro, donde Dios le dice a Moisés, desciende pronto porque el pueblo se ha descarrilado, el pueblo ha hecho un becerro y le adoran, y el pueblo, viendo todas las maravillas que Dios habiendo visto, perdón, todas las maravillas que Dios había hecho para con ellos, el maná, el cruce del Mar Rojo, la columna de fuego, la columna de nube, las codornices, el agua de la roca, todo eso habían visto, pero el pueblo se olvidaba, se hicieron un becerro y dijeron, este fue el que nos sacó de Egipto. Entonces, los seres humanos nos olvidamos muy pronto de las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Es por eso que Dios dice, bueno, cada vez que festejen, ustedes los judíos, cada vez que festejen Pascua, tienen que recordar, bueno, ¿quién te sacó de Egipto? ¿Quién te sacó de Egipto? ¿Quién te sacó de Egipto? Entonces nosotros tomamos también esta fiesta y Dios dice, haced esto en memoria de mí, es decir, acuérdense de quién los liberó, acuérdense porque cada vez que festejamos la cena del Señor, nosotros decimos, o sea, la gloria es toda para Él. A veces en las predicaciones son como para la edificación de la iglesia, sí, pero en este caso no, la gloria es toda para Dios. Nosotros estamos ahí adorando a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, Dios quiere que nosotros celebremos la cena del Señor para recordar a aquel que nos liberó, aquel que nos trajo la redención. Ese es el objetivo de la cena del Señor. Por supuesto que hay muchísima edificación, pero tenemos que celebrar la cena del Señor porque somos muy olvidadizos. A veces criticamos al pueblo de Israel y decimos, bueno, ellos vieron todas las maravillas de Dios y se olvidaban. O sea, después fueron y hicieron un becerro. Pero cuando hablamos del pueblo de Israel, tenemos que tener en cuenta que el pueblo de Israel cuenta nuestra historia. Es decir, no hablamos de el pueblo de Israel como, qué necios que eran, o qué terco, qué pueblo duro de corazón, sino tenemos que hablar de gente terca, de gente necia, de gente dura de corazón, acá, en el presente. Yo, tú, todos los que están del otro lado, o sea, hoy. Nosotros hoy somos esa gente terca, esa gente dura, porque cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, a veces estamos orando por trabajo
y oramos y oramos y vamos a la iglesia y ayunamos y hacemos un montón de cosas, pero cuando conseguimos lo que Dios nos da, lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios, nos olvidamos de Dios enseguida. Estamos bien económicamente y nos olvidamos de Dios. Entonces la cena del Señor vamos a llamarlo el bastión más poderoso que Dios tiene para que nosotros recordemos de dónde Dios nos sacó, de dónde Cristo nos sacó, de manos del diablo, de manos del pecado. Nosotros habíamos sido esclavizados por el pecado, pero fuimos redimidos. El pueblo de Israel fue esclavizado por Egipto y fue redimido. Entonces, la celebración de la cena del Señor es para que nosotros no nos olvidemos, porque tercos somos. No nos olvidemos de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para liberarnos a nosotros de la condenación que nos merecíamos. Eso es simplemente. Te invito a poder recibir a Cristo en tu corazón para que vos puedas disfrutar también de este memorial y decir, yo también fui redimido por aquel. Dios te bendiga.